En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Saludos. Hoy vamos a sumergirnos en las sombras que hay detrás de un ícono. Cuando piensas en Aliens es inevitable. Piensas en Jeanette Vázquez, la Marine, la Smart Gun. Esa actitud a prueba de todo. Sí, sí. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que forja una guerrera así? Pues tenemos entre manos la novela Aliens, Vázquez. Un material que se atreve a contar su origen, pero va mucho más allá. Mucho más. Nos arrastra a las consecuencias de su vida, al eco de sus decisiones en la siguiente generación. Y es un eco, empapado en terror. En terror, sí. Pero en todas sus formas. Porque la misión de estas páginas es descender a una crónica familiar marcada por el horror. Y no solo el horror, digamos, biológico del xenomorfo. Que ya es la seña de identidad de la saga, claro. Exacto. Sino uno más profundo y, si me apuras, más inquietante. El terror de un sistema diseñado para aplastarte y las decisiones inhumanas que tienes que tomar para sobrevivir. Totalmente. Esto es más que la biografía de una soldado. Es casi la autopsia de un legado. Eso es. Vamos a analizar cómo se construye un mito a base de rabia, de sacrificio, y qué fantasmas, qué monstruos deja a su paso. Porque la historia de Vázquez no acabó en el LV-426. No, en realidad solo estaba empezando. Vale, empecemos por el principio, por la propia Jeanette. La novela nos la presenta con un lema familiar que es casi una sentencia. El riesgo siempre vive. Vaya si vive en ella. Antes de ser marine, era una joven con un deseo casi obsesivo de ser soldado, de seguir esa tradición familiar. Es que, para ella, el uniforme no era una opción. No era la única salida. La novela pinta un panorama desolador. Tras la muerte de su madre, acaba en el sistema de acogida. Y eso la empuja a la calle, a unirse a una pandilla, las Calaveras. Solo para tener una familia. Un sentido de pertenencia, exacto. Y es justo ahí donde el sistema le muestra su peor cara. Totalmente. El encuentro con ese policía corrupto es una pesadilla. Es una trampa de manual. La acusan de un crimen que no cometió, le quitan todo y la arrojan a la cárcel. Y la descripción que hacen del lugar es brutal. Lo llaman un capullo fúngico de desesperanza. Es puro horror gótico carcelario. Pero aquí es donde la historia da un giro fascinante. A ver. Porque la prisión, en lugar de destruirla, se convierte en su crisol. No se rinde. No. Allí conoce a Drake, su futuro compañero, y se enfrenta a guardias sádicos como un tal Hanson. Y en vez de doblegarse, transforma su cuerpo y su mente en un arma. Hay una escena en el gimnasio. La del levantamiento de pesas es increíble. Cuéntala. Hanson la está humillando, ¿no? Y ella, movida por pura rabia, levanta un peso que parece imposible, solo para devolverle la humillación. Pero no es un acto de fuerza física. No, es de voluntad. Es la rabia convertida en poder puro. Es, literalmente, el nacimiento de la Vázquez que conocemos. Exacto. Y justo entonces, en su punto más bajo, pero también más fuerte, aparecen los marines coloniales, reclutando en la prisión. Su billete de salida, su segunda oportunidad. Pero claro, el destino en este universo nunca te da nada gratis. Hay una última prueba, una decisión que la va a marcar a fuego. El romance con Lorenzo Sánchez, un pequeño oasis de felicidad que acaba en un embarazo, gemelos. Y aquí la novela te plantea una elección verdaderamente terrorífica. Su sueño, su única vía de escape, los marines, o sus hijos. Y toma la decisión que lo define todo. Todo lo que vendrá después. Renuncia a sus hijos, Leticia y Ramón. Se los entrega a su hermana, Roseana. Es un sacrificio absoluto. Para convertirse en la soldado que el mundo necesitaría, tuvo que aniquilar a la madre que llevaba dentro. Y esa herida, esa ausencia, ese es el verdadero monstruo que va a perseguir a su familia. Entonces Jeanette hace este sacrificio impensable. Lo deja todo por el uniforme. La gran pregunta es, ¿qué pasa con lo que deja atrás? Claro, ¿qué pasa con esos niños? Directa. La novela usa una palabra potentísima para describirla. Soldadera. Que no es soldado. No es soldado, ¿no?
Una soldadera remite a las mujeres de la Revolución Mexicana, luchadoras natas, a menudo sin reconocimiento, que eran la columna vertebral de la lucha. Aplicar ese término a Vázquez y a su hija las conecta con un linaje histórico de mujeres guerreras que luchan contra el sistema. Y vemos esa rabia heredada en ella desde muy joven. La escena de la pelea en el centro comercial es un calco de la de su madre en la prisión. Totalmente. No es una simple pelea, es una explosión de furia contra el prejuicio, contra la injusticia. Es el espíritu de Jeanette en un cuerpo nuevo. Y claro, recibe la carta y la navaja de su madre, que son como... reliquias sagradas. Exacto, que la atan a ese destino. Y fíjate en el contraste con su hermano. Ramón también hereda esa desesperación por escapar de su entorno, pero su estrategia es la opuesta. Él no quiere luchar contra el sistema. No, quiere conquistarlo desde dentro. Es frío, brillante, calculador. Mientras Leticia aprende a disparar en el rancho, canalizando la herencia física de su madre, Ramón está en Harvard aprendiendo el lenguaje de los depredadores corporativos. Y su ambición, por supuesto, lo lleva al depredador definitivo. Weyland-Yutani. Así que tenemos a los dos hermanos tomando caminos que parecen divergir por completo. Leticia se alista en los Marines, siguiendo los pasos de su madre. Y Ramón se une a la corporación, que aunque él no lo sepa, es responsable de la muerte de esa misma madre. Y ninguno de los dos caminos es fácil, ¿eh? El de Leticia en los Marines está lleno de frustración. Sí, vemos cómo su carrera es saboteada por una rival con influencias, una tal Haas. Es otra injusticia sistémica, un eco del policía corrupto que encerró a su madre. El sistema vuelve a enseñarle los dientes. La deja estancada, desilusionada, buscando una salida. Y es justo en ese momento de vulnerabilidad cuando su hermano reaparece, con una oferta. Pero antes de llegar a esa oferta, la novela nos lleva a un desvío. Un desvío a un lugar que es... puro horror cósmico. Sí. Un planeta secreto, una instalación de Weyland-Yutani. Y ahí conocemos a la doctora Brenda Moon. Y lo que está haciendo allí te hiela la sangre. Esto es un giro muy interesante en el lore de la saga, ¿sabes? Siempre hemos visto a Weyland-Yutani queriendo hacerse con un espécimen. Sí, capturar al bicho. Exacto. Pero aquí van un paso más allá. No solo lo estudian, lo están deconstruyendo. Quieren convertirlo en un arma biológica a nivel molecular. Las descripciones son material de pesadilla. Hablan de parásitos que han creado, los xenocides, de bacterias diseñadas para provocar un shock tóxico en las criaturas. Están jugando a ser dioses con la biología más letal del universo, y lo que están haciendo con la reina es una abominación. Uf. La tienen capturada, mutilada, convertida en una simple máquina de poner huevos para sus experimentos. Es la arrogancia científica y corporativa en su extremo más monstruoso. La propia doctora Moon vive aterrorizada, consciente de que ha desatado algo que no puede controlar. Y de que la corporación es un monstruo mucho mayor que cualquiera de sus criaturas. Exacto. Y aquí es donde todas las tramas empiezan a converger de la forma más siniestra posible. Ramón, que ya ha ascendido en la empresa y mantiene una relación de poder con la mismísima heredera, Julia Yutani. él es el encargado de la estrategia de este programa de armas. Y su plan es maquiavélico. Usa el proyecto idealista de un soñador, Jacob Vickers, como tapadera. Vickers quiere crear una utopía en un planeta llamado Olinka, una colonia sin fronteras, un paraíso. Y Ramón usa esa fachada para ocultar el laboratorio secreto. Es el cinismo absoluto devorando a la esperanza. Y para dirigir la seguridad de ese paraíso, Ramón piensa en la candidata perfecta. Su propia hermana. Claro, Leticia, la marina experta, desilusionada con su carrera, buscando una oportunidad. La manipula, la atrae a Olinka con la promesa de un nuevo comienzo. Sin decirle, claro está. Sin decirle que la está llevando directamente al corazón de la misma pesadilla corporativa que devoró a su madre. Está a punto de enfrentar los dos legados de Jeanette Vázquez, su hija, la soldadera, y el monstruo que la mató, ahora perfeccionado por la ambición de su propio hijo. La tragedia familiar está a punto de completarse. La llegada a Olinka se siente como un soplo de aire fresco al principio. Es la utopía prometida. Jacob Vickers es un idealista convencido. Sí, y el equipo de Leticia, sus viejos camaradas, están allí por la paga, claro, pero incluso ellos parecen contagiados por un poco de esa esperanza. El escenario parece perfecto, demasiado perfecto. La tensión se palpa bajo la superficie.
se nota en Ramón. Está extrañamente nervioso, al borde de un ataque de pánico. Él sabe lo que hay debajo de sus pies. Y entonces, como es inevitable en este universo, el horror llama a la puerta. Una nave de transporte, con una baliza de emergencia. Y de esa nave solo baja un hombre, o lo que queda de él, horriblemente infectado, convulsionando. Y antes de que nadie pueda procesar lo que está viendo, de su pecho estalla el infierno. Un revientapechos, y la masacre comienza. Es el caos absoluto. El sueño de Olinka se desintegra en una carnicería en segundos, en cuestión de minutos. El xenomorfo crece a una velocidad antinatural, otra señal de la manipulación genética, y empieza a cazar. En ese momento, todas las mentiras se derrumban. La confrontación entre los hermanos y Vickers es brutal. Leticia le exige la verdad a Ramón y él se rompe. Confiesa que el laboratorio siempre estuvo allí, bajo sus pies, que el paraíso de Jacob era solo el jardín que ocultaba el matadero. Y tienen que bajar, tienen que entrar en Olinka One. Y lo que encuentran abajo es una escena dantesca, es una colmena. Cuerpos pegados a las paredes, los restos de Julia Yutani, de la doctora Moon y algo más. Algo nuevo. Algo nuevo. La reina con la que experimentaban ha evolucionado, ha mutado. La describen como una aberración coronada de cuernos, una monstruosidad aún más grande, más inteligente y más letal. La batalla por la supervivencia es desesperada, claustrofóbica. Vemos caer uno a uno a los compañeros de Leticia. Y en medio de todo, el destino de Ramón se sella. En un momento terrible, es atravesado por la cola de un xenomorfo. Moribundo, su último acto es pedirle a su hermana que lo remate. Esa frase es clave. Sí, no dejes asuntos pendientes. Es una confesión. Totalmente. Reconoce que toda su vida, toda su ambición, ha sido un asunto pendiente con el pasado de su madre. Un intento de escapar que solo lo ha hundido más en el abismo. El final trágico para una ambición que lo consumió todo. Tras la muerte de Ramón, todo se precipita hacia un enfrentamiento final. Llega ayuda, de la forma más inesperada. Haas, la antigua rival de Leticia en los Marines, aparece con refuerzos. Pero eso solo resuelve parte del problema. La amenaza principal, esa reina mutante, sigue ahí fuera. Y emerge de las ruinas de la instalación. Es una visión apocalíptica. Más grande, más astuta, la culminación de la arrogancia de Weyland Yutani. Y Leticia, que ha perdido a su equipo, a su hermano, sabe que es la única que puede hacerle frente. Es su responsabilidad. Es el legado de su madre llamándola a una última batalla. La persecución es una secuencia increíblemente cinematográfica. Leticia se sube a un vehículo arma experimental, el Narwhal, y lo usa como cebo. Su plan es una locura. Una locura. Atraer a la reina a un campo de géiseres de azufre, un terreno completamente inestable y mortal. Es una apuesta a todo o nada. Es la encarnación final del lema familiar. El riesgo siempre vive. Arriesgarlo todo en una última jugada. La lucha es salvaje, pero consigue que la reina caiga en un pozo de fango hirviente. Logra hundir al monstruo, sobreviviendo por los pelos. Es una victoria, sí, pero el coste es incalculable. Al final, la pesadilla en Olinka termina. Leticia sobrevive, pero está sola, rodeada de las ruinas de una utopía fallida y los fantasmas de sus compañeros. Se queda con Jacob, el idealista, con la promesa de un futuro incierto en un planeta manchado para siempre por la sangre y la codicia. Han ganado la batalla. Pero la guerra contra la corporación, contra la propia naturaleza del monstruo, está lejos de terminar. Y esto nos deja con una pregunta muy inquietante, que es el verdadero corazón de la novela. ¿Cuál? La historia es un ciclo, de trauma y de violencia. El espíritu de soldadera que Jeanette legó a su hija le permitió sobrevivir, sin duda, pero también la atrajo inevitablemente a este ciclo de violencia sin fin. Entonces, ¿se puede realmente escapar de un legado así? ¿O solo se puede perpetuarlo? Hay una imagen final en el libro que es absolutamente aterradora y poderosa. Leticia se mira en un reflejo y ve el tatuaje de la Santa Muerte que lleva en la espalda. Sí. Y por un instante, nos dice la novela, la imagen parece retorcerse hasta adoptar la forma de la cabeza de un xenomorfo. Es una reflexión final escalofriante para quien nos escucha.
¿Qué ocurre cuando para sobrevivir a los monstruos debes convertirte en algo igual de temible? ¿Dónde acaba la luchadora? Y empieza la bestia. La historia de la familia Vázquez sugiere que esa línea, una vez que la cruzas para sobrevivir, quizá nunca pueda volver a dibujarse. Quizá el verdadero legado no es la lucha, sino la transformación. Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.